Mi hermana llamó a las 7:43 a.m. de un martes de marzo y pronunció la frase que puso fin a 12 años en los que fingí que nuestra familia era funcional. Quiero que me des a tu hijo. Debería ser mío. Yo estaba de pie en mi cocina en Portland, Oregón, sirviendo café, con la misma sudadera gris que llevaba 4 días seguidos, porque había estado cubriendo turnos dobles en el hospital, y lavar la ropa era un lujo para el que aún no había tenido tiempo. Mi hijo Ellie, de 7 años, dormía en la habitación de al lado, con un calcetín puesto y el otro en algún lugar debajo de su cama, con el cabello alborotado en 4 direcciones, como siempre que se quedaba luchando contra el sueño la noche anterior. Dejé la cafetera en la barra. ¿Qué? Dije. Se parece exactamente a mí, dijo mi hermana Camille. Más de lo que se parece a ti. Todo el mundo lo dice. La tía Rosaria lo dijo en Navidad. Mamá lo dijo la semana pasada. Tiene mis ojos, mi color de piel, mi estructura ósea. Es obvio que estaba destinado a ser mío y que a ti simplemente te tocó tenerlo. Yo no puedo tener hijos, Vera. Lo sabes. Y tú ya tienes 2. No es justo. Quiero ser precisa con lo que sentí en ese momento, porque la precisión es lo único que ha dado sentido a todo lo que vino después. No sentí rabia, no sentí esa ira volcánica y consumidora que se podría esperar cuando alguien te pide que le entregues a tu hijo. Lo que sentí fue la claridad fría y específica de alguien a quien se le acaba de encajar la última pieza de un rompecabezas muy largo. Había pasado 12 años diciéndome a mí misma que Camille era difícil. 12 años llamándolo ansiedad, llamándolo inseguridad, llamándolo el duelo comprensible de una mujer que se había enterado a los 31 años de que no podía concebir. Le había dado cada interpretación generosa disponible, y varias que requirieron un verdadero esfuerzo creativo para construirse. De pie en mi cocina a las 7:43 a.m., con el café enfriándose en la barra, comprendí por primera vez que las interpretaciones generosas habían sido mi problema desde el principio. No, dije. Vera, voy a colgar ahora, dije. No vuelvas a llamar hoy. Colgué. Me quedé frente a la barra durante un largo momento. Afuera, la lluvia de principios de marzo hacía lo que la lluvia de Portland hace en marzo. Nada dramático, solo persistente, de esa clase que no se anuncia pero que termina empapándolo todo eventualmente. Pensé en Ellie en la habitación contigua, en el calcetín debajo de la cama, en el amor específico y absoluto de un padre que no se negocia y que no dispone de una interpretación más generosa porque no la necesita. Luego llamé a mi abogada. Mi nombre es Vera Montoya. Tengo 39 años. Soy enfermera jefa en un centro médico regional en Portland, un trabajo que me ha enseñado, entre otras cosas, que la gente en crisis dice cosas que no siente, que los sistemas bajo presión revelan su estructura real y que la diferencia entre un paciente estable y uno inestable a menudo no es lo que puedes ver, sino aquello a lo que has estado prestando la suficiente atención como para documentarlo. He estado prestando atención a Camille durante 39 años. Ella es 3 años mayor que mí, tiene 42 años y vive a 40 minutos al norte, en una casa que ella y su ex esposo compraron antes de su divorcio hace 6 años y que ella conservó porque el acuerdo la favoreció, un hecho que mi madre todavía menciona con aprobación. Tiene un puesto de directora de marketing en una empresa mediana, una casa limpia, un buen auto, y la creencia específica y sostenida de que el mundo ha sido un poco más cruel con ella que con la mayoría de la gente. Quiero ser justa, quiero darle el contexto que se merece. A Camille le diagnosticaron insuficiencia ovárica prematura a los 31 años, lo que significaba que los hijos que había estado planeando desde que era adolescente no iban a llegar de forma natural y tampoco iban a llegar a través de la fertilización in vitro, porque su respuesta a los protocolos de estimulación era insuficiente. Había pasado por 2 ciclos, gastado 47,000 y sufrido la devastación específica de una esperanza que se construye y luego se desmantela en lenguaje clínico por alguien con bata blanca que ha aprendido a dar malas noticias sin parpadear. Eso era real. Eso fue genuina y completamente devastador. Y quiero que sepan que lo entendí como tal en su momento y lo sigo entendiendo así ahora. El problema no era su duelo. El problema fue lo que decidió hacer con él. Desde el momento en que Ellie nació hace 7 años, Camille organizó una campaña a su alrededor que yo pasé 7 años negándome a ver con claridad. Comenzó con comentarios leves, fácilmente desmentibles. Realmente se parece idéntico a mí. ¿Nadie más ha notado que tiene las orejas de la abuela Sofía? Esas son definitivamente de nuestro lado. ¿No te parece extraño que se parezca mucho más a tu lado de la familia que a su papá? Mi esposo Daniel, un hombre tranquilo y bueno que construye muebles a medida, entrena al equipo de fútbol de nuestra hija mayor Macy, y nunca una sola vez en 10 años de matrimonio me ha hecho sentir como nadie más que exactamente quien soy. Me miraba desde el otro lado de la habitación durante esos comentarios y no decía nada. Él entendía que decir algo lo empeoraría. Entendía que Camille era un sistema que yo había estado manejando toda mi vida y que el manejo, no la confrontación, era como la había mantenido a una distancia funcional. Me había equivocado con eso. Los comentarios escalaron a medida que Ellie crecía. Para cuando tenía 4 años, Camille había empezado a presentarlo en las reuniones familiares como
su niño, no de forma posesiva ni abierta, sino con la calidez específica de alguien que hace un reclamo de manera tan sutil que señalarlo te haría parecer a ti la persona irracional. Cuando Ellie cumplió 5 años, le dio una tarjeta de cumpleaños que decía, para el niño que siempre estuvo destinado a ser parte de mi vida. Cuando cumplió 6, le preguntó a mi madre, frente a mí, si alguna vez había notado que Ellie parecía conectar de forma más natural con Camille que conmigo. Mi madre, que ha navegado 4 décadas de exigencias de su hija mayor, encontrando el camino de menor resistencia, dijo que suponía que había algo de cierto en eso. Yo había dicho, conecta con todo el mundo, mamá, tienes 6 años. Y luego cambié de tema. Me fui a casa y no hablé con nadie sobre lo que estaba sintiendo, que era algo frío, específico y esclarecedor, a lo que todavía no me había permitido ponerle nombre. La primera señal de que algo más allá de lo difícil había llegado ocurrió unos 4 meses antes de la llamada telefónica. Camille había preguntado casualmente en Acción de Gracias si Daniel y yo habíamos considerado alguna vez formalizar su relación con Ellie, con lo cual se refería a si habíamos considerado darle algún tipo de estatus legal en su vida. Lo planteó como algo relacionado con su duelo, con tener a alguien en quien volcar su amor, con lo mucho que significaría para ella, y cómo Ellie ya era tan cercano a ella, y cómo esos acuerdos existían y no eran poco comunes. Le dije que no lo habíamos considerado y que no lo íbamos a hacer. Ella asintió, cambió de tema, y durante el resto de la cena de Acción de Gracias se mostró perfectamente cálida y normal, que era lo que siempre me desconcertaba de Camille, esa capacidad de absorber un no y archivarlo como un todavía no. La segunda señal llegó 6 semanas después, cuando mi madre llamó y mencionó, como si fuera una observación casual, que Camille había estado haciendo algunas investigaciones sobre algo y parecía muy concentrada en ello. ¿Investigaciones sobre qué?, pregunté. No lo sé exactamente, dijo mi madre. Mencionó algo sobre asuntos legales. Pensé que estaba relacionado con el acuerdo de divorcio. No estaba relacionado con el acuerdo de divorcio. Lo que yo no sabía en diciembre era que Camille ya había consultado a 2 abogados de derecho de familia, intentando averiguar si existía algún mecanismo legal que pudiera obligar o presionar a un padre a ceder un hijo a un hermano sobre la base del parecido físico, el vínculo emocional o la incapacidad del hermano para tener hijos biológicos propios. Me enteraría de esto más tarde, a través de mi propia abogada. Ambos abogados le habían dicho que no, claramente, enfáticamente. Ella me llamó de todos modos esa mañana de martes en marzo, habiendo concluido aparentemente que si el sistema legal no la ayudaba, una confrontación directa podría hacerlo. Se equivocó con eso. El nombre de mi abogada es Patricia Flores. Ha ejercido el derecho de familia en Portland durante 17 años y tiene la cualidad específica de alguien que lo ha escuchado todo y ha dejado de sorprenderse por cualquier cosa. Escuchó mi relato de la llamada telefónica sin interrumpir. Cuando terminé, me hizo 3 preguntas. ¿Tenía Camille alguna relación legal con Ellie, tutela, estatus de madrina formalizado en algún documento, algún acuerdo previo? ¿Había tenido alguna vez acceso sin supervisión a Ellie en alguna capacidad que me preocupara? ¿Y tenía yo conocimiento de alguna documentación que ella pudiera usar para respaldar un reclamo de un vínculo extraordinario? No, no y no. Patricia se quedó en silencio por un momento. No existe ningún mecanismo legal, dijo, por el cual tu hermana pueda obligarte a transferirle ninguna forma de custodia, tutela o acceso a tu hijo. El parecido físico, el vínculo emocional y la incapacidad de la demandante para tener hijos biológicos no son fundamentos legales para ninguna acción de este tipo. Si presentara algo, sería desestimado. Hizo una pausa. Pero quiero ser clara en algo. Incluso las demandas frívolas generan estrés, cuestan dinero y pueden ser utilizadas como herramientas de acoso por alguien lo suficientemente decidido. Lo mejor que puedes hacer ahora mismo es documentarlo todo y dejar muy claro, formalmente y por escrito, que cualquier contacto posterior sobre este tema será tratado como acoso. Le pedí que redactara una carta formal. Se la envió a Camille por correo certificado 4 días después. Lo que ocurrió durante las siguientes 6 semanas no fue una batalla legal. Lo que ocurrió fue algo más silencioso y en ciertos aspectos más dañino. Una familia reorganizándose alrededor de una verdad que nadie había estado dispuesto a decir en voz alta. Mi madre me llamó 2 días después de recibir una copia de la carta de Patricia, porque Patricia, siguiendo mis instrucciones, había enviado una copia de cortesía a mis 2 padres, planteándola como documentación protectora en lugar de una escalada. ¿Era esto necesario?, preguntó mi madre. Su voz tenía el tono de alguien que había estado esperando un resultado diferente y ahora se estaba adaptando. Sí, dije. Ella tiene tanto dolor, Vera. Sé que lo tiene, dije. Eso no significa que le entregue a mi hijo. Silencio. Nadie habló de entregar, dijo mi madre con cuidado. Ella lo hizo, dije. El martes por la mañana a las 7:43 am. Esas fueron las palabras exactas. Mi madre se quedó callada durante mucho tiempo. No sabía que lo había dicho exactamente así, dijo finalmente. Lo dijo exactamente así, dije. Y necesito que entiendas algo, mamá. Amo a Camille. He pasado toda mi vida haciendo espacio para el dolor de Camille. Pero no voy a hacer espacio para esto.
Ellie es mi hijo. No es un premio de consolación y no está disponible porque ella crea que el parecido familiar le da derecho a reclamarlo. Hubo un largo silencio. Tienes razón, dijo mi madre. Fue un hilo de voz. Fue lo más silencioso que jamás había escuchado a mi madre estar sobre cualquier cosa que involucrara a Camille. Creo que le he dejado decir cosas con las que debía haber sido firme desde hace mucho tiempo. Dejé que eso se asentara. Camille no respondió a la carta de Patricia de inmediato. Le respondió, en cambio, a mi esposo. Llamó a Daniel un sábado por la mañana, habiendo decidido aparentemente que él era el punto de entrada más blando, una suposición que me demostró lo poco que entendía en realidad nuestro matrimonio. Daniel la escuchó durante unos 4 minutos, según su relato, durante los cuales ella expuso su caso, que el parecido de Ellie con ella no era accidental, que era casi como una señal cósmica, que no estaba pidiendo la custodia exactamente, sino solo un papel formal, ser nombrada algo, ser reconocida como más que una tía. Daniel dijo, Camille, voy a detenerte ahí. Le dijo que lo que estaba describiendo no era algo que estuviéramos dispuestos a discutir, que Ellie era nuestro hijo, que el parecido de Ellie con el patrimonio genético de la familia Montoya, el cual ella compartía por ser hermanas, no era un reclamo, ni una señal, ni un indicador de nada excepto de genética, que si volvía a contactar a alguno de los dos sobre este tema, lo escalaríamos a través de nuestra abogada en lugar de mediante una conversación. Luego colgó. Me lo contó durante la cena esa noche, con calma, de la manera en que Daniel me cuenta la mayoría de las cosas, sin drama, sin editar, solo la información dispuesta para que yo pudiera entender lo que había pasado. Lo miré desde el otro lado de la mesa y pensé, así es como se ven 12 años de la elección correcta, no los grandes gestos, no las declaraciones grandiosas. Solo un hombre que llamó a mi hermana y dijo no en mi nombre, y luego vino a casa, preparó pasta y me lo contó en una cena tranquila. Gracias, dije. No se va a detener, dijo él. Todavía no. Tenía razón. La llamada llegó 2 semanas después. No a mí, no a Daniel, a mi madre. Al parecer, Camille había pasado esas 2 semanas construyendo un caso para presentárselo a nuestros padres. No un caso legal, sino uno familiar. Había recopilado en alguna forma una colección de fotografías que mostraban su parecido con Ellie. Había escrito algo, mi madre lo describió como una carta, una muy larga, sobre su sufrimiento, sus años de duelo y la injusticia de un universo que le había dado al niño que se parecía a ella en la mesa de otra mujer. Les había pedido a mis padres que intervinieran, que hablaran conmigo, que la ayudaran a hacerme entender. Mi padre me llamó. Aquí es donde necesito decirles algo sobre mi padre, Paulo Montoya, porque él importa aquí de una manera que no es obvia de inmediato. Mi padre tiene 68 años. Fue ingeniero civil durante 34 años. Es un hombre que pasó toda su carrera asegurándose de que lo que la gente construía fuera estructuralmente sólido, que resistiera condiciones para las que aún no había sido probado, que la carga que se esperaba que soportara fuera la carga para la que había sido diseñado. No es un hombre que hable mucho, pero cuando dice algo es porque lo ha medido bien. Me llamó un miércoles por la tarde. Vera, dijo. Leí la carta de Camille. Ok, dije. También leí la carta de tu abogada. Ok, la carta de tu abogada fue precisa, dijo. La carta de Camille fue emocional. Entiendo ambas, y voy a decirte algo que quiero que escuches como tu padre, y no como alguien que intenta negociar. Hizo una pausa. Ellie es tuyo. No hay nada, ni el parecido, ni el dolor, ni una carta, ni nada de lo que Camille presente, que cambie ese hecho. Tu madre y I debimos haber dicho algo hace mucho tiempo sobre la forma en que ella ha estado hablando de tu hijo. No lo hicimos porque parecía más fácil no hacerlo. Eso estuvo mal, te lo digo ahora. Me quedé en silencio por un momento. Gracias, papá, dije. Tu hermana necesita ayuda, dijo. No, Ellie, ayuda. Se lo voy a decir. Y lo hizo. No sé exactamente qué le dijo, porque esa conversación ocurrió en privado entre ellos. Lo que sé es que las llamadas cesaron después de eso. No todo el contacto. Camille y yo existimos en la misma familia y eso no termina. Pero la campaña terminó. Las indirectas, los comentarios, el encuadre de la señal cósmica, las peticiones de un papel formal. Todo se apagó. Quiero describir cómo se sintieron las semanas siguientes, porque creo que es la parte de estas historias que se deja fuera. La parte posterior a la confrontación principal, cuando te quedas con las secuelas y no se siente como una victoria, sino como un tipo diferente de cansancio. Tuve una larga conversación con Patricia, mi abogada, en abril. Revisó la situación y me dijo que, en su evaluación profesional, Camille no había cruzado ninguna línea que hiciera que otra acción legal fuera útil o necesaria en este punto. Archivó la documentación de la llamada telefónica, la llamada de Daniel y la confirmación de mi padre en el expediente que había estado armando, y me dijo que la contactara si algo cambiaba. Tuve 4 sesiones con mi terapeuta, la doctora Leila Nasser, que ha ejercido la psicología clínica durante 17 años y que tiene una experiencia particular en las dinámicas de la familia de origen. En la primera sesión, pasé la mayor parte de la hora explicando la situación. En la segunda, ella me reflejó un patrón que yo ya había identificado a medias, pero que necesitaba escuchar nombrado por alguien fuera de él. Había pasado toda mi vida manejando las necesidades emocionales de Camille, absorbiéndolas. Cuando ella sentía dolor, yo hacía más espacio. Cuando estaba de duelo, yo daba un paso atrás. Cuando reclamaba cosas que eran mías, yo encontraba formas de replantear esos reclamos como comprensibles
accesibles para no tener que confrontarlos. La llamada telefónica, dijo la doctora Nasser, fue ella diciéndote explícitamente lo que había estado insinuando durante 7 años. Y tú respondiste como siempre has respondido, diciendo que no, y luego manejando las consecuencias en lugar de hacer que ella asumiera el impacto de sus actos. Le pregunté cuál era la diferencia. Sigues protegiéndola de lo que hizo, me dijo. Nombrarlo en tu familia, con tus padres, con tu esposo, ya lo has hecho. Pero noto que no se lo has nombrado a Ellie. Me quedé pensando en eso. Ellie tiene 7 años. Las conversaciones que tienes con un niño de 7 años sobre la complejidad familiar son, por necesidad, parciales. Pero la doctora Nasser tenía razón en que yo había estado tomando decisiones inconscientes para protegerlo de lo que su tía había dicho sobre él. Decisiones que, a su manera, lo trataban como un sujeto de la situación en lugar de como una persona dentro de ella. Hablamos de eso durante las 2 sesiones restantes. Sobre cómo hablar con los niños acerca de la pertenencia de formas que no los aterroricen, que no trasladen el conflicto de los adultos a la confusión de la infancia, pero que tampoco los dejen a la deriva si alguna vez se topan con la historia por sí mismos. Aún no he tenido esa conversación con Ellie, pero sé lo que le voy a decir. Le voy a decir, tú te perteneces a ti mismo y nos perteneces a nosotros. Y el parecido es algo que ocurre entre personas que comparten una familia, no un reclamo que cualquiera tiene derecho a hacer. Camille y yo hablamos en mayo, no sobre nada de esto, al menos no directamente. Llamó en el cumpleaños de Ellie, como lo ha hecho todos los años, y hablamos durante unos 12 minutos sobre su fiesta de cumpleaños, lo que había querido de regalo y cómo había reaccionado al pastel. Fue cuidadoso y superficial, no cálido exactamente, pero tampoco frío. Antes de colgar dijo, sé que lo que pedí estuvo mal. No dije nada. No espero que lo perdones, dijo ella. Solo quería que supieras que lo sé. Ok, dije. Colgamos. Me quedé con eso el resto de la tarde. No fue una disculpa exactamente. No llegó al nivel de una disculpa. No asumió la responsabilidad por el daño específico. No abordó los 7 años de cosas más pequeñas que lo precedieron. Pero fue la primera vez en todo el tiempo que podía recordar que Camille había dicho, lo sé, en lugar de tú no entiendes, o tú siempre fuiste la más favorecida, o el mundo es diferente para la gente que tiene lo que tú tienes. Eso no es nada. Tampoco lo es todo. Ellie tiene 7 años y 3 meses ahora. Sigue perdiendo calcetines a un ritmo que desafía toda explicación estadística. Hace poco decidió que quiere ser astronauta chef, lo que describe como alguien que cocina comida en el espacio, y yo le he dicho que suena como una meta profesional razonable. Tiene las manos de su padre, anchas y cuidadosas, y los ojos de su abuelo, que son también, sí, los ojos de su tía, porque eso es lo que significa compartir una familia, y significa exactamente eso y nada más. Daniel entrena al equipo de fútbol de Macy los sábados por la mañana y vuelve a casa cubierto de pasto y profundamente satisfecho, y Ellie sale corriendo a recibirlo al auto cada vez como si no lo hubiera visto en un mes. Mi padre llama los domingos. No dice mucho, pero llama. A veces abro el archivo de correos de mi abogada, no a menudo, pero a veces. Y miro la documentación que hay allí, el resumen de la llamada telefónica, la carta certificada, las copias de las 2 llamadas que Camille hizo después, las notas de mi padre confirmando su conversación con ella. Y pienso en lo que dijo la doctora Nasser. Sigues protegiéndola de lo que hizo. Estoy trabajando en eso. Es lento, con calma, pero estoy trabajando en ello, porque la verdad es que Ellie sí se parece a Camille. También se parece a mi padre, a mi madre, a mí y a su bisabuela, cuya fotografía está en nuestra repisa. Se parece a lo que ocurre cuando una familia hereda su rostro de generación en generación y los genes se recombinan en nuevos arreglos. Se ve como nuestro. Eso nunca ha necesitado defensa. Solo que yo no había entendido. Hasta una mañana de martes en marzo con el café frío sobre la barra, que lo había estado defendiendo de todos modos, silenciosa y agotadoramente durante 7 años. Y que lo más importante que podía hacer era dejar de guardar silencio al respecto y empezar a ser clara. Es mío. Siempre ha sido mío. Y algunas cosas no tienen interpretaciones más generosas. Solo tienen la verdad.